Muchas gracias. Buenas noches para todos. Indudablemente es un momento muy especial que tenemos en la iglesia de formación y participación de nuestras familias carismáticas. Agradezco mucho la invitación de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad y su familia carismática. Indudablemente es importante atender, como nos decían en la introducción, atender a la formación no solo humana, espiritual, afectiva y desde todas las perspectivas. Agradezco enormemente el poder estar aquí, compartir con ustedes de forma sencilla esto que hemos titulado Cultivar el adulto interior. Para ello, entonces, vamos a empezar por decir que no podemos llegar a ser buenos esforzándonos por serlo, sino encontrando la bondad de Dios que mora en nosotros para dejarla salir. Esa bondad de Dios que está dentro de nosotros, que es el reino de Dios dinamizando y jalonando todo este proyecto de vida, al cual asistimos con ilusión y asistimos enviados por un proyecto evangélico. Hablar del adulto interior y del sentido de vida que corresponde o que es equiparable a hablar de ese crecimiento humano que nosotros estamos llamados. Un crecimiento humano que va a partir de esos procesos psicoafectivos, de relaciones interpersonales, los procesos de crecimiento de orden biológico, psíquico, psicológico, moral, y todo eso lo conjugamos en un desarrollo de la personalidad y a eso le hemos ido llamando, bueno, vamos madurando, vamos creciendo. Hoy vamos entonces a hablar de cómo fortalecer eso internamente, cómo fortalecer ese desarrollo, cómo fortalecer ese adulto interior, porque tenemos como la meta de llegar a lo que llamamos la madurez, que siempre desde la infancia se nos ha dicho cuando crezcan, cuando maduren, cuando lleguemos como a un final. Pues no hay un final, es un continuo, la vida es un continuo. Por eso yo quise empezar por esta frasecita de Eckhart Tolle, que es un maestro alemán, que él habla sobre cómo descubrir esa bondad de Dios. Si nosotros necesitamos mucho esfuerzo para descubrir quiénes somos, quién conscientemente estamos asistiendo aquí a la misión de vivir, pues no vamos a lograr crecer. La bondad está dentro de nosotros. Y Jesús siempre situó la calidad de vida, sobre todo en el sentido, en el cultivo de la vida misma. Entonces, hay que cultivar la vida, hay que hacer opción por esa base humana, que es la que de alguna manera nos deja permear una espiritualidad que queremos cultivar, y más ustedes que están en este proceso de cultivo de la espiritualidad de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Entonces, dar sentido a la vida es una condición irrenunciable de la calidad evangélica. Cultivar el sentido de la vida. ¿Qué es el sentido de la vida? ¿Cuál es el fin al que estamos llamados? ¿Cómo proyectamos nosotros ese sentido de vida? ¿A qué le llamamos sentido de vida? Porque nosotros solemos preguntarnos mucho por esto. De hecho, la gente consulta mucho. Yo tengo 18 años atendiendo clínica psicológica y la gente, las personas por lo regular preguntan sobre el sentido de vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿A qué estamos llamados? Y lo más fundamental es esa plena realización que esperamos que suceda, que la ponemos en el próximo momento, cuando hayamos alcanzado algo que nosotros proyectamos que queremos alcanzar. Casi siempre los seres humanos tenemos la tendencia de poner la vida en el próximo momento. Estamos en un momento histórico fundamental. Nosotros estamos, después de pandemia, haciendo
un salto cuántico, estamos haciendo una evolución. La humanidad está en un proceso evolutivo, en un proceso de evolucionar, o de estancarnos o de quedarnos. La pandemia que llamamos caos regularmente, pues ha sido una oportunidad para la humanidad de pasar a otro momento histórico, de trascender, de evolucionar. Pues los seres humanos también necesitamos eso. Nosotros también necesitamos evolucionar. Sin sentido no es posible tener calidad de vida. Pero cuando hablamos de sentido de vida, no estamos hablando simplemente desde el orden psicológico. Para encontrar el sentido de vida, nosotros, familia carismática, nosotros, seguidores de Jesús, pues el sentido de vida nos lo proporciona la propuesta evangélica de Jesús. Y eso hay que encontrarlo por otro camino. Hay que encontrarlo, ese sentido de vida, hay que encontrarlo por un camino que llamamos de orden espiritual, con elementos psicológicos indudablemente, pero el sentido de vida solo cuando la persona resitúa lo humano y resitúa lo espiritual en su vida, puede alcanzar la plenitud de eso que llama sentido de vida. Entonces, eso para los seguidores de Jesús se nos ha revelado en la praxis de Jesús, en la propuesta que hizo Jesús a sus discípulos y que nosotros continuamos. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. No nos ha sido revelado desde una simplemente teoría psicológica, sino ante todo a través de una propuesta evangélica. Y esa propuesta evangélica es la que le da calidad de vida a esta existencia. Calidad de vida. Entonces no podemos encontrar la calidad de vida sino por un camino de orden, base humana y base espiritual. Entonces, eso es importante, y más que estamos en este momento donde nos estamos acercando a un Pentecostés, estamos acercándonos a experimentar la acción de Dios en nuestra vida, que es la manifestación consciente que nosotros hacemos. Pero esa manifestación consciente, no, en muchas ocasiones nosotros no la degustamos, no la saboreamos, que es uno de los dones de la acción de Dios en nuestra vida a través del Espíritu. No la degustamos porque los seres humanos tenemos una tendencia muy psicológica, muy clara a quedarnos estancados, a inclinarnos por lo que es seguro, por lo que está dado. Y eso que para nosotros llamamos seguridad y que está dado y que está organizado, lo ponemos en un nivel mental. Y ahí puede estar el error de no comprender que el sentido de la vida, que eso que vamos a hablar más adelantico sobre ese adulto interior, está atado a una base espiritual que nosotros debemos de cultivar dejando de un lado el nivel mental. ¿Qué es cuando yo me refiero al nivel mental? Hay una cosita, los seres humanos nos identificamos mucho con lo que pensamos. Incluso pensar se nos ha vuelto una enfermedad. Pensamos todo el tiempo estamos emitiendo lo que llamamos los psicólogos pensamientos automáticos. Y los pensamientos automáticos, como su nombre lo indica, aparecen. Esos pensamientos automáticos proceden de un esquema mental que tiene incorporada la persona. Ese esquema mental viene dado de las experiencias de la infancia, viene dado de las pautas de crianza, viene dado de lo que llamamos esquemas maladaptativos tempranos, que son las verbalizaciones que nuestros papás, nuestras figuras de apoyo han hecho en nuestra vida a través de los años. Vienen las experiencias de la adolescencia, vienen las experiencias de la edad adulta y van conformando lo que llamamos el esquema mental.
Cuando nosotros tenemos configurado un esquema mental, pues en el esquema mental hay niveles, hay una creencia que está muy arraigada que la llamamos creencia nuclear, que es un poquito lo que mi abuela me dijo, mi papá me dijo, mi mamá me dijo, que es mejor lo bueno conocido que lo malo por conocer, por ejemplo, que es una creencia irracional, pero que está ahí tan arraigada que la convertimos en creencia nuclear. Y vamos por la vida diciendo, es que en mi casa a mí me han dicho esto, o mi papá me dijo esto, mi mamá me dijo. Luego viene en el esquema mental lo que son las creencias intermedias, que son los prejuicios, los juicios, los señalamientos, las inferencias, las interpretaciones que hacemos de los acontecimientos, de la vida, de las otras personas. Y aparece después lo que yo les decía, pensamientos automáticos. Si se dan cuenta, el esquema mental entonces viene de una creencia nuclear, pasa entonces a reforzarse en unas creencias intermedias que son los prejuicios familiares, los prejuicios de la cultura, las perspectivas que manejamos y activan entonces unos pensamientos automáticos que salen en el momento menos indicado a través de la detonación de un acontecimiento que esté pasando en nuestra vida o un movimiento emocional. Pues muy bien, las personas se identifican con eso que piensan. Ese pensamiento automático que aparece así, yo me lo creo, le doy todo el crédito posible y me identifico con él. Entonces, la mente está todo el tiempo trayendo pensamientos automáticos de mí misma, del mundo, de las personas, de Dios, de todo lo que mi realidad me ofrece. Entonces, esos pensamientos automáticos crean una pantalla de conceptos, etiquetas, imágenes, definiciones que bloquean la relación con los demás. Les explico. Las personas tenemos la tendencia a estar en lo que llamamos ruido mental. El ruido mental casi siempre se ubica en esas creencias que les expliqué del esquema mental, pero que está compuesto de qué? De pasado, y un pasado hay veces que es doloroso. Entonces las personas empiezan con un ruido mental, lo que me hicieron, lo que no me gustó, lo que pudo haber sido y no fue, y entonces van rumiando cognitivamente eso en su esquema mental. Pues esa pantalla opaca, que es el ruido mental, que es lo superficial de la mente, entonces yo vivo ahí, yo vivo pensando y estoy rumiando historias que provienen de pronto del pasado y estoy rumiando historias o de heridas abiertas que yo tengo de situaciones que me han pasado, entonces yo estoy ahí dándole cuerda a las historias. El tema es que yo me creo eso y me identifico con eso. Entonces creo una pantalla entre mi yo, lo que yo soy, y esto que tengo aquí mentalmente, que yo me lo creo, que yo le estoy apostando a eso y que yo infiero que es verdad. Y puede ser muy irracional, porque la mente tiene una característica y es que la mente tiene mucho componente de ilusión, ¿cierto? De ilusión. La mente crea la ilusión. La mente no se desconfirma, tiende a confirmar el esquema mental que usted ya había traído, que ya trae. No tiende a desconfirmarlo, sino todo el tiempo tiende a confirmarlo. Entonces, esa pantalla de pensamiento que es el ruido mental en el que yo estoy ahí dándole vueltas siempre al mismo pensamiento, a la misma historia que me hizo sufrir, a la misma situación que viví en la infancia, a la misma situación que fue injusta y que yo considero que no tuvieron consideración conmigo o que fue muy injusta, eso crea una pantalla, ¿cierto? Pero el problema es que eso crea en su inconsciente la sensación de estar separado,
la sensación de que yo tengo un ruido mental, una historia, y yo soy otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes han escuchado a gente que habla sola, que en muchas ocasiones está hablando sola y no necesariamente tiene nada patológico, pero se está respondiendo. Hey, pero yo por qué no fui a esa reunión, pero yo por qué fui tan boba, pero qué pasó conmigo, pero y empiezo a hablar como conmigo misma, ¿cierto? Porque la mente crea la ilusión de que hay una historia y hay una Astrid. La historia es una y Astrid es otra. Y eso es totalmente irracional. Somos uno. Y Jesús nos lo dijo, el Padre y yo somos uno. Entonces, pensar se ha vuelto una enfermedad. Entonces, yo empiezo a pensar, a rumiar cognitivamente, empiezo a pensar que estoy separada, me empiezo a contestar a mí misma las cosas. Entonces, me meto en una película, en una historia que me la voy creyendo, que me la voy creyendo. Entonces, ahí, cuando yo me meto ahí en esa historia, es lo que decimos que las personas se quedan en un nivel superficial. El nivel superficial es el nivel de la mente, ¿cierto? Y pensar se nos ha vuelto una enfermedad. Y la enfermedad ocurre, ustedes ya saben, cuando las cosas se desequilibran, ¿cierto? Entonces, es muy fácil perderse en el mundo. Puede que ustedes en este momento me estén viendo, me estén escuchando y de pronto habrá gente que esté pensando en otra cosa, que esté pensando en el pendiente que dejó o en lo que tiene que hacer terminada esta reunión. Entonces, estar aquí con la totalidad de lo que somos es muy difícil, requiere un esfuerzo cognitivo y la mente es perezosa. Lo que menos le interesa a la mente es que haya un gasto cognitivo, que haya un esfuerzo. Por eso los procesos de creativos en las personas son tan escasos, porque la mente tiende es autoperpetuar las ideas y las creencias que tenemos de nosotros, de los demás, del mundo, de Dios. Entonces, cuando va a haber un poquito de profundidad, de disonancia cognitiva, va a haber un gasto cognitivo. Y si hay un gasto cognitivo, eso ya no le interesa a la mente. El problema no es pensar. El problema es que eso que piense, yo lo crea y me identifique con él y que lo relacione con lo que yo soy. Eso sí es el problema, porque hay muchas personas que pueden pensar sobre sí mismos dependiendo de todas esas creencias que se manejaron en la infancia, en la adolescencia, por las verbalizaciones de sus cuidadores, de sus figuras parentales, pueden pensar que son poco amadas, que son poco aceptadas, que son poco comprendidas. Entonces, creerme eso me genera un esquema mental de indefensión y siempre voy a estar buscando que me den afecto, llamando la atención o queriendo y suplicándole al mundo y a la vida que me tengan en cuenta y que me quieran. Entonces, lo difícil, podemos decirlo así, de creernos lo que pensamos es que no corresponde siempre a lo que somos y casi siempre eso que pensamos es muy irracional. Por eso es importante hacer el ejercicio de preguntarnos, y yo se lo digo mucho a mis pacientes, esto que estoy pensando, ¿para qué me sirve? Esto que estoy pensando, ¿para qué me sirve? Porque el pensamiento activa la emoción. Si yo pienso que no me quieren, que no me valoran, que no me ponen atención, pues lo que detona es una emoción de tristeza. Me siento poco valorada, me siento poco querida, Entonces, siempre la interpretación que yo hago cognitivamente va a activar una emoción. Y el problema es que las emociones están muy relacionadas con nuestros procesos de enfermedad. Están muy ligados a esos procesos, porque las emociones llegan, impactan de manera muy disfuncional algunos órganos que tenemos muy vulnerables
aparece un biochoc y eso hace que desarrollemos un tipo de malestar físico, que es lo que llamamos comúnmente somatizar. Entonces, cuando nosotros ponemos toda esa historia que nosotros tenemos mentalmente, la relacionamos con lo que somos, nosotros nos pasamos la vida ahí muy superficialmente en esa historia mental. La vida se puede convertir en una pequeña historia, nuestra identidad se ha reducido a una pequeña historia que le contamos a la gente. Es que yo sufrí mucho, es que a mí me pasó esto, es que cuando yo hice esto, cuando... Entonces, pasamos la vida siempre, casi siempre, el esquema mental tiende mucho a irse al pasado, tiende mucho a irse al pasado, porque en el pasado tenemos historias abiertas, tenemos heridas abiertas que no hemos cerrado. ¿Cómo se cierra una herida? Aceptándola. Es que tengo una historia, es que mi papá me abandonó. ¿Qué hay que hacer? ¿Resistir el abandono de mi papá? No, aceptar el abandono de mi papá. Entonces, la aceptación nos abre la puerta a cerrar las heridas. Es un poquito complejo, pero no es imposible. La aceptación de la vida como es, porque indudablemente la vida hay que aceptarla como es, porque es como es, no como yo quisiera que fuera. Dentro de ese esquema mental hay algo que llamamos el ego y que ustedes han oído hablar del ego y dicen, tal persona tiene un ego muy... El ego es un falso yo mental. A ver, si tenemos mucho ruido mental y tenemos historias que rumiamos cognitivamente, pues nos vamos creyendo esa historia, reducimos nuestra identidad a esa historia y entonces aparece en esa historia, aparece algo que llamamos queja mental. La queja mental es si mi papá no me hubiera abandonado, ¿cierto? Esa es la queja mental. Eso lo convertimos en un falso yo mental. El falso yo mental, que es el ego vive en un estado de insatisfacción. Siempre, siempre cree que se le falta algo. Ustedes han tenido la oportunidad de escuchar personas que les dicen, cuando obtenga el grado en la universidad voy a estar muy bien, voy a ser feliz. Cuando nazca mi hijo voy a estar muy bien. Cuando consiga la casa, cuando compre el coche, cuando siempre, siempre hay una insatisfacción y hay un porqué, ¿cierto? Siempre. Estoy experimentando que a mí me falta algo. ¿Recuerdan que les dije que la mente crea la ilusión de que estamos separados? De que estamos separados y el diálogo que yo hago conmigo misma me hace pensar de que, ay, Astrid, te falta algo. Y ese algo casi siempre el ego lo pone en el próximo momento. Entonces la mente nos dice, mi historia no se ha cumplido, no ha llegado a un final feliz. Es que cuando compre esto, es que cuando obtenga esto, es que cuando alcance aquello. Entonces así se me pasa la vida diciendo cuando llegue a conseguir tal cosa, entonces cuando la consigo porque puede llegar, que yo lo consiga, entonces sigo pensando que me falta algo. Mire, mirar al futuro para completarse es una de las peores creencias irracionales que hay en el esquema mental. Nosotros no podemos pensar que nos falta algo para ser felices y la mente nos crea la ilusión de que el próximo momento lo tiene, porque la vida solamente es aquí y ahora. La vida es aquí y ahora. El único momento donde acontece Dios es en el aquí y ahora. Dios no fue ni será, es. Dios es. Entonces, creer que me falta algo para ser feliz es estar convencida de que yo no estoy completa, de que yo no soy unidad. Y siempre se me va a ir la vida buscando eso. Y la vida pasa muy rápido y yo sigo buscando algo que me complete. Y siempre voy a mirar al futuro.
Entonces, el juego que hace el ego o el esquema mental es el siguiente. Yo me voy al pasado con mi ruido mental. Me voy al pasado y recuerdo, hago un sesgo cognitivo, que la mente hace muchos sesgos, empezando el de atención, siempre suele recordar lo que le han hecho, que le ha dolido, que lo ha dejado mal. Entonces la mente va y trae eso, empieza a rumiar y luego, como es tanta la insatisfacción, el dolor de esa herida no cerrada, entonces el recurso que tiene la mente es irse al momento próximo para buscar que esa insatisfacción no sea tan grande. Cuando alcanza lo que cree que le va a compensar esa falta que está solamente en su mente, entonces, cuando ya alcanza eso, como tiene la misma perspectiva de infelicidad en su mente, sigue buscando, sigue buscando. Por eso ustedes van a encontrar personas que tienen una vida afectiva, decimos en Colombia, de tumbo en tumbo. O sea, muy así, muy revuelta, porque van buscando afectivamente quien los llene. El problema no es un montón de personas que afectivamente pueden acercarse a mi vida o que yo puedo buscar. El problema es que yo, con la misma perspectiva que tengo de infelicidad, de creer que a mí me falta algo para ser feliz, de creer, de esperar atención, apoyo, amor, me voy de persona en persona y ahí es donde me degenero afectivamente. Entonces, el tema no está fuera, el tema no es cambiar de escenario, el tema es de perspectiva. Entonces, buscar la salvación en el momento próximo, cuando haya encontrado algo o encontrado la persona que me haga feliz, es totalmente irracional. Eso no puede ser, porque en primera instancia no nos falta algo, no estamos separados. Y en segundo, no es el escenario, sino la perspectiva que yo manejo. Y hago aquí una acotación, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, que tenía muchos maridos. Cuando Jesús le dice, sí, tienes muchos maridos, pero aquí has llegado a encontrarte contigo misma, porque el tema no está en el escenario, sino que está en descubrir la bondad, la riqueza y el amor de Dios en tu vida, que con eso te amas, te valoras y te ayudas a desarrollar una afectividad que va en armonía con lo que eres. Entonces, no es buscar la salvación en el momento próximo, es que este es el momento donde acontece Dios. La mente nos hace pensar eso. La espiritualidad no tiene que ver con nuestras prácticas de piedad, no es con momentos puntuales. La espiritualidad tiene que ver con todo, permea nuestra vida. Si nosotros no apagamos el ruido mental, si nosotros no nos manifestamos conscientemente y nos damos cuenta que inconscientemente estamos generando separación, entonces no vamos a abrir un espacio para que Dios acontezca. Y esa es la verdadera espiritualidad, el acontecer de Dios en nuestra vida. El acontecer de Dios en la vida solo se da en el momento presente, en el aquí, ahora. Entonces, yo les decía que la gente busca su salvación en el próximo momento, pero con el mismo patrón mental, pues no la va a alcanzar, porque es que no va a depender del contenido, sino de la perspectiva de la mente. La vida está llena de forma y contenido, ¿sí? La forma es esta reunión, ¿sí? Es este proyecto en manos del alfarero. La forma es la reunión que estamos teniendo con esta familia carismática. El contenido es lo que estamos escuchando, ¿sí? Es lo que estamos escuchando. El contenido son ustedes, soy yo, es lo que estamos escuchando, los medios que nos están llevando a conectarnos. En la vida
la forma y el contenido cambian. ¿Qué es lo que va a quedar de esta reunión? Lo que usted sea capaz de introyectar en su vida, lo que usted está recibiendo y el movimiento que está generando en usted esto que está recibiendo. Eso es lo que queda, porque dentro de 2 horitas cambia la forma y el contenido. Y en la vida discutimos mucho por forma y contenido. Y la forma y el contenido cambian. Lo que queda es la experiencia. Entonces, cuando yo digo que el sentido de vida es a partir de resituar lo humano y lo espiritual, hay que resituarlo. Hay que resituarlo porque el contenido y la forma tienden a cambiar. Lo que queda es la experiencia y la centralidad en el Señor nos va a llevar a alcanzar otras cosas que hacen parte del contenido y la forma. Pero solo el Señor es absoluto. Por eso yo les decía, el sentido se encuentra cuando se resitúa lo humano y lo espiritual. El sentido no se encuentra a partir de la forma y el contenido, porque eso cambia, porque el contenido puede ser rectora del colegio, ese es un contenido, pero eso puede cambiar mañana o pasado mañana que me envíen a otra misión. Entonces, la forma y el contenido cambian. Lo que no puede cambiar es un legado carismático que yo estoy dinamizando a través de la educación en el colegio. ¿Me hago entender? Es un poquito eso. Entonces, para que tengamos en nuestra vida un referente que la forma y el contenido cambian, pero lo que hay que salvar es la experiencia que vivimos en el momento presente. El problema es que muchos de nosotros, de los seres humanos, tenemos la tendencia a pensar que donde estamos no estamos bien. Eso es una insatisfacción. Siempre está la mente queriéndonos apuntar a llegar a un sitio diferente de donde estamos. Entonces, si yo estoy tratando siempre de llegar a un sitio diferente de donde estoy, ese es un elemento que me revela a mí que hay mucha insatisfacción en mi vida. Estoy aquí, pero yo quiero estar allá. ¿Por qué? Porque hay esa insatisfacción. Entonces, cuando yo digo, yo estoy aquí, pero quiero estar en otra parte, entonces es preguntarme, ¿qué es lo que me hace tan insatisfecho? Hay una pregunta que es muy especial para esto y es la siguiente. ¿Qué estaba esperando que pasara que no pasó? Porque es que la mente te pone a esperar que pase algo grandioso para experimentar que estás viva, que estás vivo y que estás en esta. No tiene que pasar nada grandioso. La vida es aquí y ahora. Dios acontece aquí y en este momento. Entonces no tiene que pasar algo grandioso, porque eso es una mentira de la mente. La mente genera ilusión. Yo estoy tratando siempre de llegar a un sitio diferente de donde estoy. Esto es una pregunta que nos la podemos hacer en cualquier momento de la vida. Yo estoy tratando de llegar a un sitio diferente de donde estoy. Eso revela insatisfacción. ¿Qué es lo que yo estaba esperando que pasara que no pasó? ¿Por qué tengo la sensación de que algo me falta para ser feliz? El ego siempre dice, no soy suficiente, por eso voy cambiando de objetos. El objeto puede ser físico, puede ser afectivo como el de la samaritana, cambiar de maridos. El objeto puede ser mental. El objeto mental es, por ejemplo, aquí mando yo y como yo diga que se hagan las cosas, el autoritarismo es un objeto con el cual yo intento autoafirmarme. Entonces, el ego todo el tiempo va cambiando de objetos para intentar identificarse y para hacerme pensar que estoy muy feliz. Cuando yo alcance esto, estoy muy feliz. Pero como yo llego con la misma perspectiva mental, por eso es que fracasa el proyecto. Entonces ya esta persona no me llena, esta persona no es, este trabajo no me llena,
esta situación no, y es que yo anhelaba mucho el hijo, pero el hijo da muchas dificultades. Entonces, es una cantidad de cosas y yo voy pensando siempre que me falta algo para ser feliz. ¿Cuál es la creencia inconsciente? Es que el próximo momento es más importante que este. Y esto sí que es fatal. Pensar que el próximo momento es más importante que este, porque pasa la vida y no la vivimos. Estamos pensando en el próximo, en el próximo, en el próximo momento. Y eso es lo que genera el principio de estrés en las personas. Ay, pero es que yo voy al médico, me dice el médico, usted realmente no tiene nada, lo que tiene es estrés, por favor descanse, por favor. Es porque yo pienso y creo que me voy a completar en el futuro. Y eso es totalmente falso. Yo no me completo en el futuro. Entonces, siempre estoy pensando que el próximo momento tiene la salvación, tiene la situación. Entonces, siempre voy a pensar que me falta algo. Vean, todo lo material, todo lo emocional, todo lo mental tiene un lugar en este mundo, todo lo físico. Necesitamos los objetos, necesitamos todo eso, necesitamos las personas que amamos, todo eso. Pero pensar que si eso no está, yo no pueda ser feliz ni esté viviendo la vida con sentido y con calidad, entonces yo estoy perdido en el ego. Yo estoy perdido en el ego porque el ego es el que a mí me va diciendo que que me sienta insatisfecho. Entonces, ¿por qué me está diciendo? Porque está buscando encontrarse, ¿sí? Está buscando encontrarse. Y nosotros no podemos encontrar lo que realmente somos, el yo profundo, por el camino de los objetos mentales, por el camino de los objetos que pensamos que nos van a hacer felices. Nosotros le llamamos a eso la conciencia de objetos. Hay gente que cree que cuando consiga el carro, que cuando consiga determinado objeto físico, mental, emocional, afectivo, va a ser completamente feliz. Y eso es absurdo. Nosotros necesitamos el tiempo y necesitamos el futuro para completar tareas, para organizarnos, pero no podemos pensar que el futuro tiene la respuesta a nuestra insatisfacción. La insatisfacción es algo muy interno que proviene de que yo estoy en un nivel muy superficial mental que no he podido abrir el espacio para bajar a ese yo profundo, porque este ruido mental no me deja, porque yo trato de ir a lo que verdaderamente yo amo, yo quiero, a mí me ilusiona, pero este ruido mental no me deja. ¿Por qué? Porque el ruido mental está hecho de creencias y la cultura misma trae infinidad de creencias, creencias irracionales, la mayoría son irracionales. Es mejor lo bueno conocido que lo malo por conocer, los hombres no lloran. Ese tipo de creencias ha generado en mí todo ese obstáculo para que yo no pueda bajar a ese yo profundo. Entonces, el reino del que nos habló Jesús es el reino del yo profundo, es Dios dinamizando nuestra vida, es la bondad de Dios en nuestra vida, porque ya el mal está, pero ¿cómo descubrimos esa bondad? Si no abrimos el espacio, no lo podemos descubrir. Jesús nos dijo que estaba en medio de nosotros. Es que no es un objeto. El reino no es un objeto que ha sido el gran error de las religiones. Es una experiencia. El otro camino, el que yo hablo para encontrar eso, es que apaguemos el ruido mental para que podamos entrar en la verdad de nuestra vida, que es donde acontece Dios, y ahí es donde desarrollamos verdaderamente lo espiritual. Y resituando lo espiritual, resituando lo humano, encontramos sentido de vida. Entonces no es un concepto, no es un concepto mental, es que antes lo que tenemos que hacer es apagar el ruido mental para poder
llegar a ese yo profundo. ¿Cómo llegamos a ese yo profundo? El punto de entrada está en el momento presente. Solamente en el momento presente está el punto de entrada. La mente cree que hay muchos momentos presentes y eso es un error cognitivo. La mente nos hace pensar que hay muchos momentos presentes. Por eso usted dice, ay, yo puedo escribir, yo puedo escuchar música, yo puedo ver el partido, yo puedo hacer tal cosa. La mente crea la ilusión, usted no está atento. La mente solamente puede atender a un estímulo. 50, 45, 48 minutos. Entonces, pasado esta charla de 50 minutos, usted ya va a querer descansar, porque la mente solo puede atender a un momento presente. Por eso los chicos dicen, estudiamos y vemos televisión, por eso no se introyecta el conocimiento. Entonces, no hay muchos momentos presentes. Mi vida es siempre ahora. Siempre es momento presente. Mi vida no ha sido ni será. Mi vida es. El problema es que nosotros nos pasamos más en lo que pasó o en lo que viene, porque esto que pasó es muy duro y me crea gran insatisfacción. Entonces, el recurso cognitivo que tengo es irme al momento, al otro momento que sigue, al momento próximo. Y ese momento próximo no tiene lo que a mí me falta. Lo que a mí me falta no lo tiene la conciencia de objetos, no lo tiene el escenario. Lo que a mí me falta lo tengo que encontrar dentro de mí misma. Y cuando yo apague el ruido interno que tengo, yo puedo encontrar ese espacio donde solo queda el silencio interior. ¿Para qué nos retiramos? ¿Para qué hacemos retiros espirituales? Nos retiramos para apagar el ruido interno. Hemos pensado que es apagar el ruido externo, que está bien. No, hay que apagar el ruido interno. Hay veces tenemos más ruido interno que externo, porque seguimos pensando igual, seguimos desde la misma perspectiva y yo siempre he pensado así y es mejor esto, porque yo no voy a verlo disfuncional. Me cuesta verlo disfuncional porque siempre he pensado, así me lo enseñaron, así fue, bueno, y no me muevo de ahí. Cuando yo apago el ruido interno, yo voy a encontrar un estado muy simple, que es un estado de alerta sin llenarnos de objetos. El ahora, el momento presente, que tiene la clave para encontrar ese yo profundo como adulto interior, ese ahora debe de estar alerta sin llenarse de objetos. Ni esperar, llenarse de objetos es esperar que el objeto físico me llene, esperar que el objeto afectivo me llene, esperar que el objeto mental me llene o el objeto emocional. No. El ahora es un estado de alerta sin llenarnos de objetos. Estar atentos, conciencia permanente de lo que hacemos. Conciencia permanente de lo que hacemos. Atención plena a lo que hacemos. Atención plena. Como cuando estamos en un semáforo, los que conducimos, la atención plena para el acelerador, la atención plena para el freno, la atención plena para el semáforo que ya va a cambiar. Porque si no arrancas, los de atrás. Entonces, es eso, es un estado muy alerta sin llenarnos de objetos. ¿Qué son los objetos? Los que nos distraen. Los que nos distraen. Y hay veces nos distraen tanto que nos deprimen. Porque siempre estoy pensando que me falta algo para ser feliz. Y a mí no me puede faltar nada para ser feliz, porque lo único que me falta para ser feliz, yo lo tengo dentro, lo tengo que descubrir. Descubra sin esfuerzo que la bondad de Dios en usted. Pero hay que apagar ese ruido interno para poder experimentar ese yo profundo, ¿cierto? No dormido, consciente, consciente. El 85% de nuestro proceso mental
pasa más en el inconsciente que en el consciente. La invitación es a salir de lo inconsciente. Haga consciente lo inconsciente. ¿Cómo? Pare el ruido mental. Conéctese con la respiración. Esté en este momento presente. Traiga intensa presencia de Dios a su vida. Dios es la manifestación consciente de que usted está vivo. Cuando yo le digo conéctese con la respiración, le estoy diciendo que se conecte con la vida. Y la vida es Dios. Entonces, conéctese con Dios. Dios no está supeditado solo a momentos puntuales de prácticas de piedad ni liturgia, que está muy bien, porque nos acercan a Él. Pero es la presencia continua. Traiga intensa presencia de Dios a su vida para que pueda acceder a ese yo profundo, que es donde Dios permanece, que es donde Dios está ahí presente. En ese conciencia del ser, que es traer la manifestación consciente, tenemos que transmitir alineación, alineación con la forma del momento presente. Alinearse es la práctica espiritual más básica. Alinearse con la forma. ¿Qué es eso, Astrid? Es que discutimos con Lelés, discutimos con la forma. Yo les dije, la forma es esta reunión, el contenido nosotros y lo que estamos diciendo. ¿Qué hay que discutir? Cuando empezamos a discutir con la forma y el contenido, estamos diciendo que no nos acomodamos a esta reunión ni a este contenido. Entonces, la persona que baja su yo profundo transmite alineación, es decir, transmite que está bien, que independientemente de cómo sea la forma y el contenido, ella está bien. No hay movimiento emocional en ella o en él, porque está bien. Entonces, traer alineación en la vida es una de las prácticas espirituales más básicas. Yo no discuto con él, es como es. Me gustarían otras cosas, claro. Hay muchas cosas que nos gustarían, pero en lugar de demandar que las cosas sean como yo quiero que sean, mi filosofía es decir, a mí me gustaría que fueras más cariñoso o más cariñosa conmigo, pero si no es así, no es el fin del mundo. A mí me gustaría alcanzar tal cosa, a mí me gustaría. Pero si no es así, no es el fin del mundo. Y la palabrita, yo lo puedo tolerar y yo lo puedo manejar. Yo lo puedo tolerar y yo lo puedo manejar. No resista. La resistencia trae enfermedad a su vida. Alinearse con la forma del momento presente. Eso es entrar en la conciencia del ser. Eso es cultivar el adulto interior. La resistencia, el remilgo es de infantil. Resistir lo que no puedo modificar es como darme contra una pared. Yo hago todo lo que esté a mi alcance para modificar una situación en la cual yo me vea vulnerada. Pero cuando yo hago todo lo que está a mi alcance, pues el siguiente paso, cuando apago ese ruido mental, es alinearme con el momento presente. ¿Qué pasa dentro de mí en este momento? ¿Qué está pasando dentro de mí en este momento? Esa es la pregunta clave. ¿Qué está pasando? Pregúntese, ¿qué pasa dentro de mí en este momento? No analice, no analice. El problema de nosotros es la interpretación. Recuerden que analizar está en el nivel mental, ¿sí? No haga depender el análisis, no haga depender su estabilidad emocional de la interpretación, el análisis que le hace a lo que le pasa. Libérese de la interpretación y el análisis. Utilice la mente para los procesos creativos, pero no utilice la mente para movilizarse emocionalmente. Entonces, el tema es observar. Observe, ¿cierto? No analice. Hay que tener una relación abierta y amistosa con el momento presente, sea cual sea el momento presente. Continuo alineamiento con la forma del momento presente. No analice, observe, no interprete. Porque ustedes saben que la interpretación
activa la emoción. Entonces, aceptar lo que es, aceptar lo que es. Eso es mucho más benéfico para su vida, para su salud mental, que discutir. Pero no hay que luchar y modificar lo que yo considero que puede cambiar. Claro que sí, hay que luchar, me gustaría, preferiría, pero yo lo puedo tolerar y yo lo puedo manejar. Pongo todo lo que está a mi alcance para cambiar una situación, pero si no se puede cambiar, abandono la resistencia y cuando yo abandono la resistencia, entonces la situación se transforma. Porque recuerden a Jesús en la cruz, lucha, pero cuando abandonas la resistencia, Padre, en tus manos, entonces se da la resurrección, entonces se da la transformación. Cuando yo soy capaz de abandonar la resistencia y ponerme en la voluntad de las manos de Dios, yo soy capaz de trascender la situación. Entonces eso es mucho más benéfico que lo que viene de una actitud negativa, ¿cierto? Abra el espacio, hay que abrir el espacio. Y el espacio para crecer como adulto interior es apagar el ruido mental. Para experimentar eso que llamamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, hay que abrir el espacio. Apague su ruido mental. Ya no no empiece a rumiar tanto lo mental, lo que me hicieron, lo que fue, lo que pasó, lo que me dijeron, lo que no me gustó. Ya eso está, ya pasó. No cree insatisfacción. Si cree insatisfacción, la mente, el sistema cognitivo no lo va a colapsar y va a ir al momento próximo y se va a ubicar en el ego. Y el ego es un falso yo mental. Y usted va a pasar la vida esperando que pase algo extraordinario para poder entonces vivir bien. Eso no va por ahí. Un adulto interior se cultiva a partir de la conciencia que es mucho más profunda, de expresar ese yo profundo, de la manifestación de la conciencia en el momento presente. Ese es el adulto interior, el que no reacciona, sino que acciona, porque su conciencia se manifiesta. No se manifiesta el inconsciente, sino la conciencia, la conciencia. Entonces, estar en el adulto interior es una adquisición, pues, que difícilmente se adquiere antes de los 30 años. ¿Por qué? Por todo un proceso evolutivo, el cual les dije al iniciar, ¿cierto? Pero el adulto interior, cuando hemos pasado ya ciertos años, se coloca como observador, observador de lo que está pasando. En estos momentos en muchas escuelas, en muchos colegios en España hay varias experiencias sobre la atención plena, sobre el mindfulness, porque se le está enseñando a los niños desde pequeños a ponerse como observadores de lo que piensan, porque esto ayudaría mucho a focalizar la atención y a que no se nos fuera hacia otros cosas que pueden perjudicarlos a ellos, ¿cierto? Hacia otras referencias que no son buenas. Entonces, la primera reacción que no puede ser del adulto, que no puede ser del adulto porque el adulto intenta no reaccionar, sino accionar. El adulto que es capaz de observar lo que piensa. Pensar sobre lo pensado, que es un poco la metacognición. Pensar sobre lo pensado. Cuando yo estoy situado en mi adulto interior, entonces me tomo un cuarto de segundo para observar cómo reacciono ante la situación. Cuando tomamos la reacción visceral, es fidelidad al pasado y esa fidelidad al pasado no nos ayuda. Es lo que yo les decía ahora, quedarnos siempre en el pasado, pensando que el pasado nos va a solucionar algo. Y no, el pasado ya no nos puede solucionar algo. Entonces, en el adulto interior estoy en el asentimiento a la realidad. Entonces, cuando yo estoy en alineación con el presente,
no me dejo llevar por mis preferencias y rechazos, sino que yo agradezco y despido el pasado con gratitud, porque la gratitud trae la abundancia. Mientras yo no me libere del ruido mental que me ubica en el pasado y me quiere ubicar en el próximo momento, entonces yo no voy a traer la abundancia a mi vida, porque siempre estoy pensando que la vida me debe algo, que los demás me deben algo o que Dios mismo me debe algo. Entonces, mi adulto interior es vigilante y observa, es atento, está observando, está en el aquí y ahora y asiente este momento, lo valida, lo acepta, lo integra. Cuando aceptamos, entonces integramos. Es toda una disciplina estar en el adulto interno. Esto es de conquista diaria, porque yo tiendo a irme con mis pensamientos, a volar, a imaginarme historias, a crear historias. Tengo que apagar ese ruido mental y conectarme con el aquí y ahora, porque aquí y ahora es el único lugar donde existe la vida. Es el único lugar donde existe la vida. El adulto no tiene problemas, tiene retos. Entonces, ¿por qué? Porque al conectarse con la conciencia permanente del aquí y el ahora, encuentra la solución. O sea, no es reaccionando, sino es observando. ¿Qué está pasando dentro de mí en este momento? ¿Qué está pasando? ¿Cómo apago yo ese ruido mental? ¿Por qué hice esa interpretación desde el esquema mental que activó una emoción y que puso en jaque mis relaciones interpersonales? Porque el problema el problema no es pensar, sino que lo que yo pienso me lo creo, entonces discuto con el otro porque yo me ubico en un objeto de la conciencia de poder y creo que yo tengo la razón, que es un objeto mental de la conciencia de objetos. El pensar que siempre tengo la razón. Entonces, ¿qué es la autorrealización? ¿Qué es la satisfacción? A lo que llamamos sentido de vida. Ese adulto interior entonces está accediendo a ese crecimiento interno, que es la satisfacción que queda de estar viviendo la vida, aquí ahora, simplemente el sencillo sentimiento de la bondad de Dios en nuestra vida. Traiga intensa presencia de Dios a su vida, traiga intensa manifestación de la conciencia, apague el ruido mental que lo ubica en el inconsciente y que no lo deja feliz, porque el inconsciente siempre se va a ubicar en el falso yo mental que cree que a usted le falta algo para ser feliz. Lo que a usted le falta para ser feliz lo tiene dentro. Empiece por usted, empiece por lo que valora de usted. La vida empieza en mí, porque en mí se origina la libertad, el amor, la verdad. En mí se origina eso. Es que de la bondad de Dios que yo descubro en mi vida, fluye lo demás. No tengo que hacer esfuerzos, fluye lo demás. Y yo empiezo por lo que valoro de mí, porque la vida empieza en cada persona. Y por ahí, entonces, hay que entrar en ese contacto directo con esas fuerzas generadoras para tomar conciencia de ellas, para nosotros tener la capacidad de encontrarnos con nosotros mismos, lo que me apasiona, lo que me ilusiona y estar en este aquí y ahora desplegando toda nuestra fuerza interior, que eso es grandioso, o sea, la confianza que yo tengo en mí, en mí. Ese es mi yo profundo no está supeditado a lo que digan, a lo que piensen, a lo que señalen de mí, es a lo que yo tengo interiormente. Entre en contacto con esas fuerzas generadoras de poder, que eso es lo que le hace proyectarse, percibir la realidad de forma diferente. Entonces, apaguemos el ruido mental, apaguemos ese ruido mental que nos coloca en un pasado y proyectémonos a una autorrealización personal
que deja como el sentimiento de estar en una gran misión de la vida. ¿Cuál es esa? Una mezcla de sentido, de sentimientos de fecundidad, poder, gozo. Eso es lo que llamamos plenitud. La plenitud es vivir la existencia conscientemente, alerta, consciente. Eso es el poder que yo tengo para afrontar la vida. Ese es el adulto interior que va creciendo en mí para afrontar. Entonces, el mensaje es, o la enseñanza es, a que ubiquemos, apaguemos ese ruido mental y hagamos manifestación de la conciencia. Conscientes, no inconscientes. Tenemos la tendencia de irnos al inconsciente. Despertemos. Estoy aquí ahora, en esta reunión, en esta hora concreta, 8:15 de la noche. Estoy aquí ahora. Tengo que conectarme con el aquí ahora. Me conecto con la respiración porque es el halo de vida, es Dios. Me está regalando un momento más para vivir y yo lo estoy desaprovechando pensando en lo que pasó, en lo que pudo ser y en lo que vendrá mañana. Es aquí y ahora. Ese sentimiento de estar en la vida atentos. Ese sentimiento de la bondad de Dios en cada momento. Traiga intensa presencia de Dios a su vida. Manifieste la conciencia y apague el ruido interior, interno que tenemos. Muchas gracias. Abrimos un espacio para alguna pregunta, Padre. Claro que sí, hermana. Gracias. Quien tenga algún comentario, alguna pregunta, algo que quisiera compartir, lo puede hacer en este momento. Buenas noches, padre. Yo quisiera preguntar y comentar algo a Astrid. Adelante. Adelante. Buenas noches, Astrid. Quería hacerle una pregunta, no sé si comprendí bien lo que usted estaba explicando sobre el momento que una persona comienza a hablar mucho sola, a tener como un diálogo y como que la persona se divide. ¿Por qué me surge la duda? Porque, digamos, a mí me ha pasado y conozco varias personas que le dicen a uno, es que a veces yo hablo solo. O sea, y no es todo el tiempo, es como de vez en cuando o cuando la persona está muy cansada o muy atareada con muchas cosas. Entonces, digamos, la duda que me queda, ¿verdad? Es hasta qué punto es una enfermedad como lo que usted explicaba o hasta qué punto es normal, digamos, porque sí hay varias personas que nos ha pasado eso, muchas veces uno habla solo como contestándose y no es algo tal vez de todo el tiempo y es un montón de gente la que a mí me ha comentado, entonces sí me quedó como esa duda. Bueno, mujer, mira, es algo muy generalizado, es algo muy generalizado. La mayoría de las personas hablamos solos, ¿cierto? Porque lo que dices, en el ajetreo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo mucho trabajo, cuando yo tengo muchas cosas que me están agobiando, entonces yo me voy al inconsciente. Yo me salgo del aquí ahora, porque me desborda, me desborda. Entonces yo empiezo, entonces el recurso cognitivo que tiene el inconsciente es, vea, pero ¿qué le pasa? Pero entonces yo empiezo a contestarme, ¿sí? Pero eso pasa muy frecuentemente en los seres humanos. Ya, cuando hay una patología, una esquizofrenia o un trastorno psicótico, pues ya eso es con otra cantidad de elementos que están ahí pues clínicamente mezclados. Pero casi siempre el tema es cuando nos pasa eso, volver a la conciencia. Yo porque me estoy preguntando, yo porque me estoy, yo porque me estoy contestando. A ver, un momento. Hay gente que te lo dice en la misma casa, estás hablando solo. Eso es traer la gente, el inconsciente, el consciente, porque es la conciencia es aquí ahora, este es el único momento donde existe la vida.
Entonces, yo lo que hago es irme al inconsciente cuando empiezo a hablar solo, pero no es en sí una patología grave, sino que la mayoría de las personas lo hacemos en cualquier momento de la vida porque nos vamos a ese inconsciente. Estar conscientes es una tarea muy ardua que requiere un esfuerzo cognitivo. Muchos de los, yo les decía ahora, muchos de los que están ahí me ven y de pronto están pensando en otra cosa y vuelven y dicen, ay, Astrid está diciendo tal cosa, y vuelven y se conectan. Eso es lo que hace, porque es que también focalizar la atención más de 55 minutos, también, o sea, eso no es tan real, pero no es nada patológico si a eso va apuntando tu pregunta. Es más bien que la persona se queda mucho en el inconsciente. Ok. Muchísimas gracias por la aclaración. Con gusto. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar algo? Yo quisiera comentar respecto a lo que yo me quedo o me llega así a la mente mucho que mencionaba que expositora Astrid, eliminar el ruido mental, ¿no? Que lo reiteró en varias ocasiones, que entiendo que veo, si no se me equivoco, el inicio es eso. Elimina el ruido mental para poder llegar a esa parte interior tuya, ¿no? Y sí, en varias, toda la parte de la expresión del tema, me vi reflejado en algunas partes, sí, de tu, cómo la mente te lleva a tu pasado, como esa insatisfacción laboral quizás, y todo eso es cierto. Hoy, digo, no había tenido la fortuna o la bendición de escuchar un tema de esta magnitud, o de este color, de este matiz, no sé cómo mencionarlo, que hoy lo relaciona en la parte con lo que es Dios, el amor y la vida. Y es cierto, lo que también quisiera comentar es que a veces en esos momentos de turbulencia, yo mismo, ¿no? Respira, yo, respira, respira, ¿no? Y en algo por ahí, de esa de la respiración, también me identifico y agradezco a Astrid ese compartir, porque eso es parte de, para darnos una mejor calidad de vida a nosotros mismos, ¿no? Muchas gracias. A ti, muy amable. ¿Hay alguna otra intervención, comentario, pregunta que quieran hacer? Bien, pues si no, vamos a tener también la oportunidad de expresarlo en la próxima videoconferencia, que será en 2 semanas. También la hermana Astrid va a estar acompañándonos, exponiendo otra temática interesante en esta combinación que ella maneja muy bien sobre el desarrollo humano y la espiritualidad. Y pues igualmente comentar que somos partidarios de esa visión, hermana, de tener el desarrollo humano como base de una espiritualidad sana e integradora. Y es lo que tratamos de impulsar a través de este proyecto, tanto para los religiosos como para los laicos también. Entonces, qué riqueza poder escucharlo de su experiencia y pues sobre todo de su sabiduría. Muchas gracias.
Pues le agradecemos, hermana, por su tiempo, por este espacio para compartirlo con nosotros. Y con el favor de Dios estaremos con usted también el día 14 de junio, que será en 2 semanas, con el tema Relaciones interpersonales dialógicas y compasivas. Aquí está Angélica, que parece que quiere decirnos algo. Adelante, Angélica. Ay, padre, disculpe. Buenas tardes a todos y muchas gracias porque la verdad está muy interesante el tema. No lo vi, no lo pude ver en el inicio porque no alcancé a meterme porque pero escuché y pues yo quisiera hacerle una pregunta porque a mí me pasa mucho eso de que yo me voy mucho al pasado de lo que pudo haber sido, de lo que no ha sido, y ahorita me tocó muy suerte en esa área donde yo hago eso, de que realmente sí, estoy toda confundida, de que no me centro realmente bien en estar en esa intimidad con Dios. Ahora me queda más claro por lo que estoy escuchando decir de cuando hacemos esto, ¿verdad? Y pues, de verdad, qué bueno que escuché esto, porque yo no sabía de qué manera dejar eso, porque yo sé que no es bueno, y aún así a veces sí me llegan esos pensamientos y los estoy rumiando y rumiando, y siento que sí, ahí me descontrolo en la oración, me descontrolo en mi vida. Sí, es muy importante para estas cosas que nos pasa, porque esto es de conquista diaria, el apagar el ruido mental, conectarnos con la respiración. Cuando ponemos atención plena a la respiración, pues nos conectamos con la vida. Entonces, no hay otra atención plena sino a eso que está. El flujo de inhalar y exhalar me conecta con estoy viva. Inmediatamente apago el ruido mental porque estoy aquí conectándome con esta realidad, o sea, estoy manifestando la conciencia. Lo otro es cambiar el foco de atención. Cuando hay personas que empiezan a rumiar cognitivamente algo, cambien el foco de atención. Me paro, leo un libro, pongo una película, camino, hago otra cosa diferente, pero me salgo porque no me recreo en eso. También es un poquito lo que los orientales hacían mucho, que es la meditación. La meditación es poner atención plena a lo que hago, caminar poniendo atención, observar lo que pienso, observar lo que veo, como para de alguna manera salir de ese inconsciente, salir de ese ruido mental, conectarme con la vida. Son ejercicios sencillitos que son de conquista diaria. Cambio el foco de atención. ¿Yo por qué estoy pensando esto? Observo lo que pienso. ¿Para qué me sirve pensar así? ¿Para angustiarme, para ponerme triste? No. Voy a cambiar el foco de atención y voy a tratar de conectarme con lo que me genera vida, que es mi respiración. Lo mínimo que me hace decir a mí cuando yo me conecto con la respiración es gracias a Dios por estar viva. Entonces ya ahí tienes una bendición, ya ahí estás agradeciendo y sobreviene una bendición en ti. Eso es de conquista diaria. Gracias. Con gusto. Sí, de verdad sí me ha tocado mucho de lo que he hablado. Digo, wow, me estaba llegando mucho de que dije, wow, yo hago eso. Digo, yo hago mucho de lo que está hablando, me llegó mucho de verdad, de que sé que tengo que dejar muchas cosas para estar centrada realmente, para tener esa intimidad con Dios, porque, como acabas de decir, ahí es donde encontramos la vida y la paz, la felicidad, porque independientemente, aunque no tenga lo que quisiera, y tengo que aceptar la vida así como es y vivir feliz. Así es. Y pues solamente voy a ser feliz si estoy centrada realmente en Dios, si realmente mis pensamientos los tengo que dejar lo que no es de Dios para poder tener esa intimidad con Dios.
Muchas gracias, muy amable, muchas A gracias. ti, mujer. Muchas gracias.